Todos bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez y en esta ocasión quiero hablarles de comunidad o categoría moral. ¿Qué significa una cosa? ¿Qué significa la otra? Y la importancia de saber distinguirlas y saber que detrás de la confección de estos términos puede haber una perversidad, así como puede haber una virtud. Entiéndase, la intención es hacer este contraste entre lo que significa la comunidad, que es hacer comunidad, que se refiere a lo común. Fíjense que la palabra comunicación precisamente refiere a una acción que se hace en común. O sea, yo estoy hablando aquí porque hay una comunidad entera que me está entendiendo, que entiende no tan solo literalmente lo que digo, sino puede interpretar el sentido de lo que digo y pueden estar en desacuerdo y pueden estar en acuerdo. Significa que sin la comunidad nosotros no tenemos sentido. O sea, lo que nos da sentido en la vida es esa proyección que hacemos hacia la comunidad. La comunidad es lo que nos permite el ser únicos, el ser individuos. O sea, no existe singularidad si no es dentro del contexto de la comunidad. Entiéndase, nosotros no somos seres gregarios, no podemos existir, no podemos vivir sin el concurso de los demás. Entiéndase, las letras del abecedario, cada cual tiene su singularidad, cada cual tiene su propia aportación, pero sin el concurso de las demás letras no forman las palabras. Y las palabras solas no forman sentido sin el concurso y sin la interacción erótica de todas las demás. Y entonces eso va a su vez a redundar en oraciones, en ensayos, en máximas, en eslóganes, etcétera, etcétera. Así que la unicidad, esta singularidad, esta particularidad, lo que me hace único es precisamente el cómo me interactúo con los demás, cómo hago comunidad. Solo ser diferente precisamente si estamos dentro de una comunidad. ¿Qué es lo contrario? Ser indiferente. O sea, la indiferencia, el ser idiota. Entiéndase, no vincularse con los demás. Eso precisamente es lo que no nos va a permitir nunca llegar a la categoría de humano. Porque para llegar a esa categoría necesitamos algo que se llama la cultura. Y la cultura se gestiona en lo común. No podemos existir. O sea, un ser humano por allá solo no hace cultura. O sea, no podemos hacerlo, necesitamos de los demás. Entonces, el ser indiferente, el que no te importe nada, entiéndase, es el potencial intolerante que es luego el que posiblemente si llega a una posición de liderato, de jerarquía, podría ser un dictador sanguinario. Entiéndase, porque es intolerante, porque precisamente no tiene la capacidad de vincularse, de crear empatía ni solidaridad, que es lo necesario para ser un intelectual, para ser humano. El que no logra eso se queda allá en la categoría de homínido, solo por allá, y se convierte o se hace en un animal. O sea, eso es muy importante, eso que dije ahora de que el ser humano se hace, no nace. El ser humano es una característica que uno se tiene que ganar. No necesariamente ser humano significa ser bueno, ni tampoco ser malo. El ser bueno y ser malo es parte de un proceso de pensamiento que adjudica, entiéndase, que nosotros le adjudicamos, es un valor que nosotros le adjudicamos a nuestras acciones y a todo lo demás, a la belleza, etcétera. El adjudicar algo como bueno o malo es parte de ser humano, pero no es ser humano. O sea, vamos a decir, Pinochet, Augusto Pinochet, dictador sanguinario, Adolf Hitler, Stalin, todos fueron humanos, muy humanos. Así también Mahatma Gandhi y otros seres que proclamaron la paz también fueron humanos. O sea, no tiene que ver con bueno o malo. Se trata muchas veces de empatar el término humano con lo bueno y no necesariamente es así. Así que el ser indiferente es cuando un ser indiferente no puede existir y de ahí que se genera todo esto del rencor, todo este ser aislado que se en sí misma, pues entonces
se hace intolerante. Y en la pandemia hoy del 2020 tenemos una peligrosidad con esto porque seres que ya eran individuos, seres que ya estaban sometidos ante el estímulo perverso del auto, entiéndase, de la autoayuda, del sé tú mismo, o de si quieres puedes, todos estos eslogan que te generan o te meten en la sociedad del capricho, entiéndase, entrando en un proceso donde te ponen a pelear contigo mismo. Esto se ha empeorado aún más con esta pandemia, porque entonces ahora sí que es verdad, no podemos salir, no podemos conectarnos y no podemos crear vínculos eróticos con los demás. Vínculos eróticos no quiere decir vínculos sexuales necesariamente, aunque el vínculo sexual es un vínculo erótico, es un vínculo erótico también. Eh, Ser indiferente es cuando no eres, tú no existes, tú estás ahí. Un ser indiferente anda por la calle y reconoce y hace, o sea, y participa del lenguaje y reconoce símbolos y todo ese tipo de cosas, pero nada más. O sea, es un idiota, no se inmiscuye. O sea, un idiota en la antigua Grecia, cuando no te metías en los asuntos de la polis, en los asuntos públicos, cuando usted no opina sobre quiénes son sus gobernantes, sobre estas personas quienes toman decisiones por usted, pues usted simplemente es un idiota. Entonces, ese idiotismo te lleva a la intolerancia, a esta intolerancia peligrosa. En otro video hablé también sobre la tolerancia. La comunidad es la integración de las diferencias, entiéndase. Cuando se hace comunidad es cuando se superan estas diferencias y cuando las diferencias enriquecen en lugar de estar separando. Entonces ya cuando se prima las diferencias sobre esa comunidad, ya entonces entramos en esto de categoría moral, que ya mismo voy a eso. O sea, pero la integración de las diferencias, donde las diferencias se pueden gestionar y pueden ser diferencias y pueden ser opiniones, o sea, que se someten al escrutinio y al juicio de todos los demás y son susceptibles a cambio, porque una opinión que no se puede cambiar deja de ser una opinión, se convierte en un dogma, se convierte en una, ¿verdad? En una ley o algo por el estilo, pero entonces la comunidad, pues, precisamente, es eso, es donde se gestionan las diferencias. ¿Qué quiere decir eso? Que una comunidad no tiene que ser un país. Un país es una categoría moral. Una comunidad no tiene que ser un pueblo, un municipio. Eso es una categoría moral. Una comunidad no es un grupo, por ejemplo, un club de gays, o un club de rockeros, o un club de raperos. Eso son categorías morales. Un club de gordos, un club de flacos, un club de puertorriqueños, un club de brasileños. Todo eso son categorías morales. Las categorías morales más peligrosas desde mi punto de vista son las religiones, judíos, cristianos, musulmanes, etcétera, porque entonces ellos tienen la verdad, ellos tienen algo que ellos poseen, creen poseer la verdad, y quiere decir que los demás no tienen la verdad. Entonces se crea esta falta de erotismo que es el que nos desvincula, nos hace perder la comunidad o la comunión, eso significa, ¿verdad? De ahí viene comunión, y nos convertimos en una categoría moral, entiéndase, una categoría moral que establece unos parámetros, que bajo esos parámetros es como esos líderes de esa categoría moral van a actuar sobre los demás. O sea, tú no puedes entrar aquí, porque para entrar aquí tú tienes que cumplir con estas reglas. O sea, tú no puedes ser de este partido, porque de este partido en este partido se sigue este comportamiento. Como puede ser de esta religión, porque en esta religión se sigue este comportamiento. Entonces, amparados en esa categoría moral, es que entonces se establecen unos parámetros, unos estándares de comportamiento o de modelo de vida, que son los que le permiten a los miembros de esa categoría moral actuar sobre los demás. Eso es bien importante. Entonces, el erotismo es básicamente facilitar el vínculo en un contexto gramatical, el ejemplo que dije ahorita sobre las letras, ¿verdad? Nosotros vivimos en una sociedad gramática, donde nos vinculamos a través del lenguaje y muchas veces, o la inmensa mayoría de las veces, es el lenguaje que habla por nosotros y no nosotros que utilizamos el lenguaje. De eso podemos hablar después en otra ocasión. Somos únicos en la medida en que nos podemos proyectar en la comunidad, pero sin la comunidad no podemos proyectarnos, lógicamente.
Lo que hace el sistema ahora, que el sistema este neoliberal de consumo, este sistema que hace de nuestras percepciones y de nuestras opiniones un concepto de mercado sometido a la libre competencia. De eso he hablado en otro tema, en otro video. Eh, ¿Qué es lo que hace ese sistema? Ese sistema nos mete, como dije ahorita, en la sociedad del capricho. Si quieres, puedes, metiéndote en una pelea contra ti mismo. Te mete en la mente esto del autoayuda, autoconocimiento, etcétera. O sea, como si tú pudieras tener esencia por ti mismo. Te desvincula de los demás. O sea, tú, si tú quieres, tú puedes hacer lo que tú quieras, olvídate de los demás. Eso lo que nos hace es perder la capacidad erótica de vincularse y de tener solidaridad. O sea, esto de, si quieres, puedes, exactamente, vamos a decir, tener éxito como si el éxito se pudiera tener fuera de la comunidad. O sea, como usted tiene éxito es porque lo puede compartir con los demás. Usted se graduó de doctorado y ¿qué usted hace con el doctorado? El doctorado primero que se lo da a una comunidad que se llama universidad, etcétera. Y segundo, que usted lo obtiene porque cumplió unos requisitos en esa comunidad. Y tercero, que usted tiene el título y para qué lo quiere solo allí tirado en la casa. Se comparte. Si usted tiene un logro es porque lo puede compartir. Mira, mamá, hice esto. Mira, esposo o esposa, hice esto. ¿Verdad? Compañero, compañero. Así que eso, pensar las cosas desde ese punto de vista, permite que lo raro, las rarezas, nos enriquezcan. En lugar de estar rechazándolas, algo raro nos dé curiosidad. Mira, ¿por qué este hace esto? Y hacerle preguntas a ese que viste raro, que piensa raro, porque es raro para nosotros, no para esa persona. ¿Eh? A mí me pasaba cuando yo vestía con camisas de bandas de metal y el pelo largo, todo ese tipo de cosas. Esto en una sociedad como la puertorriqueña es una calamidad, es algo que es raro para todo el mundo. Pero entonces, ¿qué hace la gente que no tiene este proceso de vínculo erótico y que cree en el auto? ¿Qué es lo que hace la gente? Ay, mira, no te acerques a este, que estoy bien pelo largo y tiene una camisa del demonio ahí. En lugar de decir, mira, ¿por qué tú viste así? Mira qué interesante esto. Y en vez de investigar, o sea, importante, ¿no? La igualdad no es que nos anulen, o sea, en lo que tenemos que tener igualdad es en los derechos y las oportunidades, no en ser iguales de que todo el mundo vista igual, de que todo el mundo escuche la misma música. Eso a quien le conviene es al mercado que te vende esa música. O sea, al que vende reggaetón, le interesa que todo el mundo escuche reggaetón como si fuera la única música que existe en el planeta Tierra. No le interesa la diversidad. Eso lo que crea es una sociedad aburrida, una sociedad estúpida, como lo es lamentablemente la sociedad puertorriqueña hoy en el 2020. Entonces, vamos a la categoría moral un poco, que es una categoría moral. Judíos, españoles, mujeres, homosexuales, negros. O sea, cuando nos hacemos secta en lugar de integrarnos, es una categoría moral, porque como dije ahorita, establece unos parámetros para que esos miembros de esa comunidad actúen sobre los demás que no lo son, para que se fomente el rechazo y el separatismo en lugar de la integridad de las diferencias, que es lo que hace comunidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo hacemos comunidad? Precisamente cuando todas esas diferencias se hacen a un lado y en una misma manifestación hay musulmanes, judíos, ateos, satánicos, lo que usted quiera. Cuando en Puerto Rico yo observé, hablándole al pueblo puertorriqueño, ¿cuándo fue que yo observé eso? Esa comunidad en el verano del 2019 con las protestas en contra de Ricky Rosselló, el gobernador en ese momento, unas protestas que fueron, entiendo que 12 días de protestas nacionales a nivel de todo Puerto Rico, donde en esas protestas no había partidos, no había religiones, todos nos unimos para expulsar a un gobernador corrupto y desgraciado como fue el nefasto el gobernador que nunca debió ser gobernador, Ricardo Rosselló. Y lo digo así porque no solamente yo opino así, sino miles de puertorriqueños opinaron así y terminó siendo el primer y único gobernador en la historia de Puerto Rico, eh,
renunciante, o sea, que renunció. Entonces, estas categorías morales que les acabo de decir puede desembocar en algo muy peligroso que se llaman, yo les puse así, las comunidades elegidas. Por ejemplo, en la historia de Estados Unidos sabemos que existe una máxima o una doctrina que se llama el destino manifiesto. Desde tiempos inmemoriales, desde que Estados Unidos es Estados Unidos, ellos piensan o se pensó por las élites de que ellos estaban destinados por la providencia a dominar el mundo, a dominar las Américas, América para los americanos. Y eso fue precisamente estimulado gracias a este concepto que quizás en aquel momento del siglo XVII, XVIII, XIX no se pensaba, cuando Estados Unidos estaba dando sus primeros pasos como país. Un país es una categoría moral, la patria es una categoría moral. Entonces, el destino manifiesto es un ejemplo de esta peligrosidad de hacer de esa categoría moral una comunidad elegida. Así que eh, eso de comunidad elegida nos sectariza, nos hace secta, nos coloca, nos clasifica en unas taxonomías que son peligrosas porque, como vuelvo y digo, son intolerantes. ¿Cómo hacemos comunidad? Desde mi punto de vista, ¿qué tipos de cosas podemos hacer para hacer comunidad, para integrarnos? La primera yo creo que es la más fundamental y la más importante, la lucha por el ambiente. Lo que hace Greta Thunberg y otros más en el mundo. O sea, el ambiente es algo que nos afecta a todos, no importa si eres negro, amarillo, colorado, lo que sea, judío, musulmán, ateo, satánico, no importa quién tú seas, dependes del universo, de la tierra. O sea, dependes de que exista la agricultura, de que se cultiven alimentos. Si eso no existe, usted no vive, punto. Usted no come petróleo, usted no come acero, usted come plantas y la mayoría de las cosas la gente come también carne, pero esos animales también comen plantas. O sea, sin la agricultura no existe la vida, mucho menos la vida en sociedad. Así que la lucha ambiental, el ser pro ambiente, el no usar plástico, el usar el menos petróleo posible, todo lo que usted pueda hacer para ayudar al ambiente, que al fin y al cabo se está ayudando usted mismo, es una lucha que trasciende y por lo tanto hace comunidad. La comedia, el humor, el reírnos de nosotros mismos y de los demás, el satirizar, la risa es un acto terapéutico que nos une. O sea, en lugar de estar peleándose por este político, vamos a reírnos todos de ese político. En lugar de estar peleándonos por una supuesta deficiencia corporal, de que soy cojo, o de que soy bajito, gordo, pues en lugar de eso, burlarse de eso y separarse, porque la primera otredad que tiene que haber es la de uno mismo. Uno es otro para uno mismo también. Así que el separarse, el humor puede hacer eso. Así que la comedia, ríase de usted mismo, ríase de los demás, por supuesto con respeto, no caer en la burla. La comedia, el humor, tiene que tener ese balance. O sea, debe ser absurda, pero no demasiado absurda. O sea, y ahí podemos entrar otro día en ese dilema. Y por supuesto los clásicos, leerse Antígona, Edipo Rey, Cien años de soledad, en el caso de la literatura puertorriqueña, Las Charcas, las obras de Alejandro Tapia, etcétera, insularismo, en el caso de nuestra literatura puertorriqueña. En el caso de la literatura mundial, El Quijote, eh, etcétera, Frankenstein, todo ese tipo de obras que hacen comunidad porque todavía Homero, etcétera, la misma Biblia, el Corán, etcétera. Todas esas obras siguen haciendo comunidad porque siguen estando allí todas aquellas cosas que nos afectan, las emociones que nos afectan, etcétera. Todo el teatro griego todavía sigue haciendo comunidad porque todavía al leerlos hoy en el siglo XXI podemos buscar allí el origen de nuestras percepciones, podemos buscar allí los dilemas, las grandes preguntas de la vida, etcétera. Así que en los clásicos, y los clásicos también incluyen las canciones clásicas, canciones de los Beatles, por ejemplo, canciones de Led Zeppelin, canciones de Jimi Hendrix, los que se me ocurren, ¿verdad? Las canciones clásicas nacionales, en el caso de Puerto Rico, las canciones de Roy Brown, las canciones de Tito Aurel,
etcétera, de Rafael Hernández. Todas esas cosas, los clásicos hacen comunidad. El Volky, como los automóviles. ¿Qué más clásico que un Volky? O sea, y usted no tiene que ser ni americano, ni chino, ni nada. O sea, el Volky te puede gustar. Y al igual que los demás automóviles clásicos. Por eso se llaman clásicos, porque hacen clase. O sea, porque nos meten en una clase intelectual que trasciende los tiempos. Entonces, básicamente, esas son las ideas que tengo para hacer comunidad. Pueden haber muchas otras. Si te interesa, puedes sugerirlo aquí en los comentarios. Entonces, el sentido comunitario aparece cuando se trasciende la categoría moral. Y ese básicamente es el mensaje primordial que les quería transmitir en el video de hoy. Así que muchas gracias por estar aquí. Sigan haciendo comunidad y nos veremos en la próxima ocasión. Gracias.